Vamos a, como le dije, considerar en esta mañana el tema, la esperanza de la resurrección en tiempo de pandemia. Nunca pensé honestamente que me correspondería predicar un mensaje de Día de Resurrección, del Domingo de Resurrección, con un lugar vacío. Bueno, no está 100% vacío, estoy yo y el hermano Javier está aquí conmigo ayudándome. Pero nunca pensé que estaría sin los hermanos que tantos amo, sin el compañerismo que nosotros gozamos. Nunca pensé que nos tocaría un domingo de resurrección estar aquí, ¿verdad? Pero ustedes estar allá. Y aunque lamento mucho, ¿verdad?, que no podamos estar todos aquí juntos. Entiendo que es lo sabio en hacer y hemos sido obedientes a lo que las autoridades nos han pedido que hiciésemos por precaución y por eso le hemos pedido a todos ustedes que se queden en sus hogares, ¿verdad? Como buenos ciudadanos que somos, hemos hecho nuestra porción. Ahora, esto nos provee a nosotros una oportunidad especial. Esta crisis por la cual estamos pasando, esta pandemia mundial por la cual estamos experimentando, que quizás honestamente ninguno de nosotros tenemos en memoria que esto haya ocurrido en el pasado. Esto es algo único. Sí, han habido eventos graves, han habido eventos catastróficos en el pasado y casi siempre son localizados, o sea, en comunidades específicas. Muchos de ustedes quizás tuvieron aquí en Estados Unidos, vivieron los ataques en las Torres Gemelas en Nueva York, en el 9/11, ¿verdad? Y quizás en nuestros países hemos experimentado tiempos de crisis de manera individual en cada país, de diferentes formas. Pero en mi memoria yo honestamente no tengo recolección de que mundialmente hayamos pasado por esta experiencia. No es que no han habido pandemias en el pasado, las han habido. Pero por supuesto en esta época moderna creo que para nosotros los que estamos vivos hoy día es algo diferente, especial y único quizás. Y esta experiencia ahora nos permite o nos provee, debo decir, una oportunidad especial para nosotros ahora meditar en la gloriosa doctrina de la resurrección y en la sublime esperanza que la misma nos provee. Ustedes saben que una de las cosas o una de las verdades que he estado repitiéndoles a ustedes las últimas semanas una y otra vez, y yo sé que ustedes también lo han estado repitiéndoselo así a ustedes mismos, es que Dios está en control de todas las cosas, aún del virus. Dios está en control de todas las cosas. Y si estamos pasando por esta situación, tenemos que entender y confesar que no es fuera de la voluntad de Dios. Dios está permitiendo este evento con propósitos divinos. Yo creo que uno de esos propósitos es para despertar en nosotros un nuevo amor por el sacrificio de Cristo Jesús. Es para llevarnos a nosotros a valorar aún más las promesas sublimes del Evangelio. Dios nos está llamando a que no pongamos la mirada en las cosas de la tierra, sino que levantemos la mirada al cielo y pongamos nuestra mirada y elevemos nuestros corazones a la gloria de Dios. Yo creo que honestamente en este tiempo Dios ha provocado este evento para que el sacrificio de Cristo en la cruz y su resurrección, la vida eterna que Él promete, se hagan aún más dulces en los paladares espirituales de los hijos de Dios, y para que el mundo entero también pueda escuchar el mensaje de esperanza que nosotros tenemos, mis amados hermanos, el mensaje de fe, el mensaje de gloria, el mensaje de paz. Si una persona en todo este en medio de la pandemia deben estar llenos de paz, llenos de consuelo, llenos de fortaleza, llenos de gracia, de alegría y de gozo, aún son los hijos de Dios, aún cuando pasamos por tiempos
de angustia. Es en los momentos de angustia, los momentos de agonía, en los momentos de dolor, en los momentos de sufrimiento, que la promesa de la gloria venidera se hace aún más dulce. Es como si la pudiésemos probar casi. Sabemos que está cerca el momento de la gloria. Es cuando nos enfrentamos a la realidad de que somos débiles, de que somos mortales, de que somos simplemente polvo, como la Escritura dice, somos como la hierba del campo, la flor que florece hoy y mañana se va. Es cuando nos enfrentamos a estas realidades que se hace más hermosa, más bella. La verdad de que en Cristo Jesús tenemos esperanza de vida eterna. Yo creo que Dios está permitiendo que pasemos por dificultades para poner en perspectiva lo que realmente es importante, lo que realmente cuenta, para que dejemos de una vez y ya estar poniendo la mirada tanto en las cosas de la tierra. Comencemos a mirar a la gloria de nuestro Dios. Yo creo que entonces este caso de esta pandemia mundial nos provee una oportunidad especial para meditar en la verdad de la resurrección y la promesa y la esperanza que la misma trae. Con eso en mente, entonces, vamos a meditar en la resurrección y hacia el final, entonces, vamos a estar viendo la esperanza y la fortaleza que esta doctrina nos da a nosotros. Y lo primero que quiero considerar es más bien una pregunta. ¿Es la resurrección y específicamente la resurrección de Jesucristo importante? ¿Cuál es la importancia de la resurrección? ¿O es necesaria, verdad? ¿Es necesaria? Otra forma de hacer la pregunta es, ¿podría el evangelio subsistir sin la resurrección? ¿Podría permanecer el evangelio? ¿Sería importante el evangelio? ¿Qué pasaría con el mensaje del evangelio sin la resurrección? ¿Qué pasaría con nuestra salvación? ¿Es la salvación válida sin la resurrección? Mire, la doctrina de la salvación contiene muchos elementos, muchos aspectos. Yo les he hablado a ustedes en muchas ocasiones de la salvación y cómo es que se puede comparar con un diamante, que es una pieza sólida, pero que tiene muchos lados, y cada uno de los lados nos da a nosotros a entender un aspecto específico de la salvación. Y cuando hablamos de la salvación, podemos hablar de la elección, podemos hablar de arrepentimiento, de llamamiento, de regeneración, de justificación, de redención, adopción, santificación, perseverancia, preservación, perdón, gracia, fe, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y podemos continuar quizás poniendo más palabras en la lista. Todos estos son elementos de la salvación, pero ninguno de ellos tuviese importancia o tuviese validez alguna si la resurrección de Cristo no fuese una realidad. Una realidad, ¿ok? Debo decir entonces que es triste quizás, lamentable, pero a la misma vez cierto, que muchas personas, muchos creyentes a veces no piensan lo suficiente en la importancia de la resurrección. ¿Okay? Yo creo que una de las razones por las cuales tenemos tantos cristianos que están tan enfocados en las cosas de la tierra es porque no están enfocándose ni dándole la importancia que la resurrección de Jesucristo realmente tiene. Ninguno de los elementos, repito, de la salvación tendrían importancia o validez si no fuesen garantizados por la resurrección de Jesucristo. La resurrección entonces es el fundamento, la base de la fe cristiana. ¿Okay? La fe cristiana sí está fundamentada en Jesús, en el nacimiento de Jesús, en la vida de Jesús, en los milagros de Jesús, en la muerte de Jesús. La fe cristiana está fundamentada en todas esas cosas, pero con la gloriosa culminación de la resurrección. Lo que quiero decir es que sin la resurrección,
la muerte de Jesús, la vida de Jesús, el nacimiento de Jesús y los milagros de Jesús no valdrían para nada. Sin la resurrección, la muerte de Cristo hubiese sido sencillamente la muerte heroica de un mártir confundido, la muerte patética de un loco trastornado o simplemente la ejecución de un fraude. Pero con la resurrección, la muerte de Jesús ahora se convierte en la maravillosa muerte expiatoria del Santo Cordero de Dios que provee la paga del pecado y la seguridad de la vida eterna a todos aquellos que recibieron la fe para ser salvos. Es con la resurrección de Jesucristo que ahora toda la vida de Jesús y todo el mensaje del evangelio recibe el sello de aprobación, recibe ahora validez. Así que la resurrección es el fundamento de nuestra fe. Sin la resurrección de Cristo no tenemos fe. La resurrección es el centro del mensaje apostólico. Todos los apóstoles, una vez Jesucristo muere, resucita y es glorificado y llevado a la presencia del Padre, los apóstoles continúan predicando el evangelio a toda criatura, en toda región. Comienzan a escribir las epístolas que tenemos en el Nuevo Testamento. Y si usted nota, el mensaje apostólico estaba literalmente centrado en la verdad de la resurrección. Déjenme dar algunos ejemplos. Cuando tuvieron que reemplazar a Judas, por ejemplo, saben que Judas fue el traidor, el que entregó a nuestro Señor Jesucristo por 30 monedas de plata. Cuando tuvieron que reemplazar a Judas, uno de los requerimientos para la persona que fuese a reemplazarlo es que fuese testigo de la resurrección. Tenía que ser uno que hubiese sido testigo de lo mismo. Mira lo que dice el libro de los Hechos, capítulo número 1, verso 21 y 22. Por tanto, están aquí los apóstoles hablando entre sí respecto a cómo van a reemplazar a Judas. Dice, por tanto, es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. ¿Te lo ve ahí? El reemplazo de Judas el traidor tenía que ser un hombre que hubiese estado desde el principio del inicio del ministerio terrenal de Jesús, comenzando con el bautismo hasta el momento en que Cristo fue recibido en la gloria, para que pudiese ser, mira que dice, constituido testigo de su resurrección. El requerimiento apostólico era que fuese uno que hubiese visto al Cristo resucitado. Por eso es tan importante. Una vez más, el mensaje apostólico está todo centrado en la verdad de la resurrección. Cuando Pedro, por ejemplo, predicó el primer sermón de la era de la iglesia en el día de Pentecostés, el día en que Dios fundó su iglesia, la iglesia se hizo viva en aquel momento cuando el Espíritu Santo desciende en aquel lugar. Y Pedro comienza a predicar el primer sermón de la iglesia, que está grabado en el capítulo número 2 de Hechos. Versos 23 y 24, mire cómo Pedro hace de la resurrección de Cristo el centro núcleo. A este, hablando de Jesús, a este entregado por el plan predeterminado y previo conocimiento de Dios, clamasteis a una cruz por mano de impíos y le matasteis. Pedro está hablando aquí a las personas de Jerusalén, a quien Dios resucitó, ¿sí? Poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. El primer mensaje, Pedro predicó la resurrección. Pablo en una ocasión, estoy hablando muchos años después de Pedro, Pablo llegó a Atenas, la capital, el centro del imperio griego en Grecia. Y cuando llega allí comienza a predicar, y predicando en Atenas, Pablo predicó
la resurrección. Capítulo 17 de Hechos, donde tenemos la historia, 2 versos nada más, 18 y 31. Dice, también disputaban con él algunos de los filósofos. Aquí había muchos filósofos en Grecia, en Atenas, y Pablo estaba predicando y algunos vinieron a disputar con él. Así que disputaban con algunos de los filósofos epicureos y estoicos, y algunos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros parece ser un predicador de divinidades extrañas, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Los griegos pues comenzaron a preguntarse, ¿de qué está hablando este hombre? Y mira lo que dice, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Verso 31. Este es Pablo en este caso hablando, dice, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos, habiendo presentado pruebas ante todos los hombres al haberle resucitado de entre los muertos. La resurrección es la prueba de que Cristo es el Señor y el juez de todo. Si usted lee a través entonces del Nuevo Testamento, usted va a hallar, mi amado hermano, que este tema de la resurrección está literalmente grabado, anclado a través de todo el Nuevo Testamento. Podemos decir que el Nuevo Testamento está anclado en la resurrección de Jesucristo. Es el fundamento de toda la escritura nuevotestamentaria, desde Mateo hasta Apocalipsis. Es la realidad de que Cristo ha resucitado. Romanos 1, por ejemplo, verso 4. Y hablando de Cristo, dice ahí Pablo que Él fue declarado Hijo de Dios con poder conforme al Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Fue declarado Hijo de Dios por la resurrección de entre los muertos. Romanos 8, verso 11, habla de la resurrección de Cristo y cómo eso se traduce o se transfiere a nuestra resurrección. Dice, pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en vosotros. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 14, también nos habla igual. Sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con Él. Gálatas 1:1. Pablo ahí da un saludo a la iglesia de Gálatas en inicio y dice, Pablo, apóstol, no de parte de hombre ni mediante hombre alguno, sino por medio de Cristo y de Dios el Padre, que le resucitó de entre los muertos. Filipenses 3:10, Pablo también hablando, dice, y conocerle a Él el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. Pablo dice ahí que Él quiere conocer a Cristo y conocer el poder de su resurrección. Vamos al último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, versos 17 y 18. Este es aquí mismo a Jesucristo hablando. Juan nos narra la experiencia que tuvo. Aquí Juan primero habla y luego habla Jesús. Mira lo que dice Juan, cuando lo vi, caí muerto a sus pies y Él puso su mano, este Jesucristo, Él puso su mano derecha sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último y el que vive, el que estuve muerto y aquí estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Mira cómo Jesús le habla a Juan, el que vive, el que estuvo muerto y he aquí estoy vivo por los siglos de los siglos. Amado hermano, la resurrección es, la base, el ancla de todo el Nuevo Testamento. Yo creo que no se podemos estar de acuerdo en esta mañana de que la resurrección de Jesús es importantísima, importantísima. ¿Ok? Sin la resurrección de Jesucristo, nosotros no tenemos evangelio para predicar. Ahora, yo quisiera meditar en lo que me queda de tiempo. No solamente la importancia ahora de la resurrección, pero cómo eso se aplica a nosotros para darnos fortaleza, esperanza. Cómo eso trae ahora un consuelo, mi amado hermano, glorioso a nuestros corazones. Quiero que consideremos varias verdades para hacer el punto. La primera es que Jesús
ha vencido la muerte para siempre. Jesús ha vencido la muerte para siempre. Mire lo que el apóstol Pablo escribe en Romanos 6:9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir, ya la muerte no tiene dominio sobre él. Cristo, resucitando entre los muertos, no volverá a morir. Él venció para siempre a la muerte. En el libro de Hechos leemos lo siguiente, capítulo 13, verso 34. Y en cuanto a que le resucitó de entre los muertos para nunca más volver a corrupción, Dios ha hablado de esta manera: os daré las santas y fieles misericordias prometidas a David. Mira lo que dice una vez más: en cuanto a que le resucitó de entre los muertos para nunca más volver a corrupción. Él venció la muerte. Cristo venció la muerte eternamente, de una vez y por todas. Él vive para siempre. Él no volverá a morir. El verso ahí número 9 de Romanos 6, la muerte no tiene más dominio sobre él. La muerte no tiene más dominio sobre él. Él ya nunca más verá corrupción. ¿Okay? Ustedes saben que una de las consecuencias de la muerte es el deterioro y el envejecimiento del cuerpo. Las dolencias que nosotros experimentamos cada día. ¿Okay? Desde el momento en que nacemos, estamos doliéndonos. Hasta el momento en que envejecemos y nos morimos, desde que nacemos estamos en un proceso de muerte, por así decirlo. Experimentamos el dolor y yo creo que, una vez más, como dije en la introducción, esta experiencia que estamos pasando nos da una oportunidad especial para meditar en la bendición de la resurrección. Porque miren lo que estamos experimentando ahora mismo, una pandemia mundial. No tenemos miles y miles de personas que están infectadas y otras miles más muriendo. Gloria a Dios, una nota positiva un paréntesis rápido, nota positiva. Gloria a Dios que miles y miles otras también se están recuperando y están pudiendo levantarse de la enfermedad. Pero yo creo que esta es evidencia, ¿verdad?, de la consecuencia de la muerte en nosotros. El deterioro, el envejecimiento, las enfermedades, las dolencias, las debilidades que experimentamos. Pero no nuestro Señor. Él no experimenta absolutamente ningún deterioro, ningún envejecimiento, ninguna enfermedad, ninguna dolencia. No, mi amado hermano, vendrán edades sobre edades, tiempos sobre tiempos, pasarán 1000 años, aún 1.000.000, una eternidad incontable y nuestro Señor nunca envejecerá, sus fuerzas nunca se reducirán. La enfermedad puede visitar el mundo y llenar las tumbas, pero ni una enfermedad, ni una plaga puede tocar al Salvador inmortal de nuestras almas. ¿Okay? La realidad es que el impacto de la catástrofe final en la cual toda la creación será desintegrada conmoverá todo el cielo y toda la tierra hasta el punto, mi amado hermanos, que las estrellas caerán al suelo como hojas marchitas de un árbol, pero no hay nada, absolutamente nada, que pueda conmover al Salvador inmutable. Nada lo afecta a Él. Lo que ocurre aquí en la tierra no toca a nuestro Señor, porque Él vive para siempre. Él ha vencido al enemigo más grande, a la muerte. Y por tal razón Él vive para siempre. Y no hay posibilidad de que Él sea superado o vencido por una nueva muerte o por alguna destrucción que pueda llegar. Él ya no verá corrupción. No hay látigos. No hay corona de espina que lo puedan herir más. No hay más lanza que pueda traspasar su costado. No hay cruz ni clavos que lo detengan. No hay tumba que lo confine. La realidad es que todos sus enemigos temblarán al sonar de su nombre. Y todo el cielo le adorará porque Él vive para siempre.
¿Okay? Esa es la primera verdad que quiero que consideremos. Jesús ha vencido la muerte eternamente, para siempre, de una vez y para siempre. Ahora, observemos la otra verdad. Es que su resurrección está ligada y garantiza la nuestra. Está ligada y garantiza la nuestra. Cristo venció la muerte, y porque Cristo venció la muerte, Él la venció no solamente para Él, la venció para nosotros. Nosotros estamos ligados y atados a la vida que está en Cristo. Algunos textos a considerar. Juan 14:19 dice: un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Segunda de Corintios 4:14, Pablo escribe allí diciendo: sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Estaremos todos presentes algún día delante de la presencia de Dios en la resurrección. El que resucitó al Señor Jesús también nos resucitará con Jesús a todos nosotros. Y el verso que leí hace unos minutos atrás en el libro de Romanos capítulo 8 dice que si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en nosotros, el mismo espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales. También dará vida a nuestros cuerpos mortales, mi amado hermano. Algunas observaciones que quiero hacer a forma de repaso de esto. Nuestra resurrección está intrínsecamente ligada a la de Jesús. Porque Él vive, dice: porque yo vivo, vosotros también viviréis. No hay separación. No hay separación. Los que están en Cristo tienen la vida de Cristo. Estamos totalmente ligados a Él y en Él. ¿Okay? Segundo, la resurrección de Jesús es una representación o un prototipo de nuestra resurrección. Déjame repetir esto. La resurrección de Jesús es una representación o un prototipo de nuestra resurrección. Es lo que la Escritura llama que Jesucristo es la primicia. La primicia. La idea de la primicia es la siguiente: cuando el agricultor sembraba, los primeros frutos que salían le llamaban la primicia de los frutos. Y si el fruto era bueno al principio, el agricultor decía: el fruto será bueno al final. ¿Por qué era así? Porque bueno, hoy día nosotros plantamos los campos de manera bastante rápida con maquinaria. En aquellos tiempos un agricultor solo, quizás él y algún hijo ayudándole, arando la tierra y plantando la tierra, comenzaba plantando, y a lo que terminaba todo su campo de plantío, ya quizás había pasado una semana o dos, y lo que terminaba pasando es que los frutos que plantó al principio eran los primeros en salir, y luego venía el resto, y los campos nunca crecían todos de manera igual. A veces crecían de unos primeros y otros después. Y los primeros frutos que salían era la primicia, el primer fruto. Cristo es el primer fruto. El primer fruto que ha sido recolectado de la cosecha de los que Dios ha de salvar y resucitar. Él es ahora el ejemplo, como dije, la representación o el prototipo de lo que vendrá. Él es nuestra primicia. Él es el primero de muchos que ha sido levantado. ¿Okay? También es claro que la Escritura nos enseña que el mismo poder que operó en Jesús operará también en nosotros. Note el verso 11 de Romanos 8, una vez más, dice que el Espíritu de Dios que le resucitó entre los muertos, si el Espíritu de Dios habita en nosotros, también ese mismo Espíritu, a través del poder de ese Espíritu, nuestros cuerpos serán vivificados. Nuestros cuerpos mortales recibirán vida. El mismo poder que operó en Jesús operará en nosotros. Y yo quiero que meditemos por un segundo rápido en este aspecto del poder que operó en Jesucristo, porque yo no sé si usted se ha puesto a pensar en esto de manera detallada o detenidamente, pero es que es algo increíble, mis amados hermanos, el poder que estuvo allí operando en la tumba cuando Cristo se levantó de entre los muertos. Nosotros como seres humanos hemos logrado muchos alcances, hemos logrado tener mucho progreso. Y en el área de la medicina hemos hecho también mucho progreso. Tenemos mucho conocimiento y podemos
sanar algunas enfermedades a través de la medicina. Tenemos la capacidad, ¿verdad?, de crear nuevos medicamentos y nuevos procesos, aún operaciones en el cuerpo para reparar nuestros cuerpos, etcétera, etcétera. Pero por más que nosotros tratamos de eliminar la muerte, lamentablemente llega un punto en el cual se conocen nuestras limitaciones. No podemos ir más allá de lo que ya está estipulado por Dios. Por eso es que los doctores, una vez una persona es recibida en el hospital, pueden operar, pueden hacer ciertas cosas para mantener a la persona viva y aún darle lo que se llama el proceso de resucitación. Si la persona murió, rápidamente se puede quizás respiración y hacer lo que llama el CPR, ¿verdad? Y tratar de levantar a la persona una vez más. Pero llega un punto en el cual el doctor dice, ya no hay más esperanza, ha muerto. Y después de eso, no hay nada que podemos hacer, absolutamente nada. Nuestras capacidades están limitadas por la realidad de que la muerte es más fuerte que el hombre. Pero aquí, mis amados hermanos, la muerte no puede más que Dios. Y el poder que operó en Cristo, mi amado hermano, es el mismo poder que también operará en nosotros, un poder ilimitado, el poder de Dios, que con solo hablar una palabra las cosas se hacen. Dios tiene la capacidad para recrear aún el cuerpo descompuesto de una persona que haya sido en una tumba por quizás cientos o miles de años. Esa es la promesa de Dios. ¿Sí? Lo último quiero que consideremos de aquí, que el Espíritu Santo es quien operará esa resurrección en nosotros. El verso 11 del capítulo 8 de Romanos nos habla de que si el Espíritu está en nosotros, por medio del Espíritu Santo que habita en nosotros, recibiremos ahora la resurrección. Ahora, punto final que quiero examinar para cerrar. Dando por sentado lo que dijimos, Cristo resucitó y la resurrección de Jesucristo es el centro de toda la predicación del Evangelio. Y eso ahora se traduce a que porque Él vive, nosotros también viviremos. Él venció la muerte para siempre y porque Él venció, nosotros también recibiremos resurrección. Esto nos da a nosotros una esperanza no ciega, una esperanza no de nuestra imaginación, una esperanza basada en una realidad. La realidad y la verdad de que nuestro Señor Jesús resucitó de entre los muertos. Y quisiera culminar en esta noche examinando la epístola del apóstol Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, verso 1 al 6. ¿Sí? Para que veamos esta gloriosa verdad de la esperanza que nosotros tenemos. Aquí el apóstol Pedro está hablándole a un grupo de personas que estaban experimentando persecución. Él los identifica como los expatriados. Si usted lee la epístola, dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. Les llama a los elegidos de Dios, ¿verdad? Elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Pedro aquí le está escribiendo a un grupo de personas que estaban siendo perseguidos por el Evangelio. Ellos estaban sufriendo literalmente en sus propios cuerpos las aflicciones del Evangelio. Quizás nosotros hoy día nos sentimos que en ocasiones podamos ser perseguidos por nuestra fe. Déjenme decirle algo, mis amados hermanos. La mayor parte de nosotros hoy día, en esta época moderna en que vivimos, especialmente aquí en esta nación norteamericana, no hemos experimentado el nivel de persecución que los creyentes del primer, segundo y tercer siglo y otros siglos más experimentaron, mis amados hermanos. La persecución era viva, la persecución era real, era que literalmente te podían cortar la cabeza, te podían matar, te podían matarte a ti y a toda tu familia si tú confesabas a Jesucristo como tu Salvador. La persecución real. Pedro le escribe
a un grupo de personas que están pasando por una aflicción, mi amado hermano, en el cual quizás muchas personas, si hoy día la pasarían, pensarían que se están muriendo. Nosotros estamos pasando quizás por una aflicción ahorita. Muchas personas están locos ya por salir de la casa porque ya este asunto de estar en la casa todo el tiempo los tiene afligidos. La aflicción que estas personas pasaron, mi amado hermano, nuestra aflicción no se puede comparar a la de ellos. Un grupo de personas sufriendo realmente por el evangelio. Ahora, a estas personas Pedro le escribe. Le escribe ahora con una palabra de esperanza. Una palabra de esperanza que está ahora garantizada, sellada, podemos decir, por la realidad, la verdad de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Continúo leyendo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para nosotros. Pedro aquí ofrece lo que se conoce como una doxología, una palabra de adoración, una palabra de gloria. Es lo que doxología quiere decir, doxo, gloria, logía, palabra, una palabra de gloria. ¿Por qué decimos que es una palabra de adoración, una palabra de gloria? Porque mire cómo comienza el verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Está bendiciendo a Dios, está glorificando a Dios, está adorando a Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué es que Pedro adora y alaba a Dios y glorifica y bendice a Dios? Número 1 dice, según su gran misericordia. Está adorando a Dios por su misericordia. Su misericordia. ¿Cuán inmerecedores somos nosotros de la misma, verdad? La misericordia de Dios hacia nuestras vidas son nuevas cada mañana con nosotros. Realmente somos inmerecedores de la misma. Si meditamos en la misericordia de Dios, tenemos que ser honestos. Dice, Señor, la verdad que yo no merecía tu misericordia. Y eso es lo que hace la obra de Cristo aún tan más bella. La realidad de que fue una obra de misericordia que nosotros no merecíamos. Pero Dios tuvo misericordia. Y Pedro aquí bendice a Dios por mira cómo dice, su gran misericordia. ¿Qué hizo Dios según su gran misericordia? Ahora viene, nos hizo nacer de nuevo. Nos dio un nuevo nacimiento. Hemos recibido una vida nueva. Hemos recibido una mente nueva, un corazón nuevo, una esperanza nueva, un conocimiento nuevo. Nuestra mente, nuestros corazones, nuestra vida, todo ha sido transformada por el poder de Dios a través de su gran misericordia. El punto es que somos totalmente diferentes. Las cosas viejas han pasado, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Aquí si alguno está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas han pasado. Todo ha pasado. ¿Okay? Ahora somos nuevas criaturas y como nuevas criaturas en Cristo, Pedro dice que recibimos una esperanza. Una esperanza. Y ahí está. Nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Una esperanza viva. Me encanta cómo él la describe, la esperanza. Una esperanza viva, una esperanza que es real, no muerta, viva. ¿Okay? Es algo que está basado en una realidad. Ustedes saben que nosotros a veces tenemos esperanza de tener cosas en la vida. Un ejemplo rápido es yo espero tener este trabajo, o yo espero tener esta casa, o yo espero algún día tener lo que jóvenes dicen, esperaré tener un hijo, o etcétera, etcétera. ¿Cuántas cosas podemos decir? Esperanzas que tenemos a recibir, pero muchas de estas están simplemente basadas en nuestros deseos personales y a veces se cumple y a veces no se cumple. La vida a veces pues nos juega un poquito de trucos, ¿verdad? A veces las esperanzas que nosotros tenemos no se convierten en realidad porque son cosas que una vez más deseamos, pero no tenemos muchas veces el poder para hacerlas una realidad. Dependiendo de las situaciones de la vida o las condiciones que estemos pasando, nuestras esperanzas muchas veces tienen límites. Y a veces no son esperanzas vivas. Pueden ser esperanzas muertas. Pero el apóstol Pedro aquí nos dice que nosotros hemos recibido vida nueva y hemos recibido una esperanza viva.
no basada una vez más en nuestra imaginación, no basada en nuestros deseos, basada en la promesa irrefutable, incorrumpible de Dios en Cristo Jesús. ¿Okay? ¿Y por qué es una esperanza viva? Y esto es lo precioso. Esta esperanza viva, este nuevo nacimiento que hemos recibido a una esperanza viva es mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Es una esperanza, una vez más, mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Es la resurrección de Cristo lo que ahora garantiza, certifica nuestra esperanza. No es una esperanza muerta. No es una esperanza basada una vez más en deseos personales, en ambiciones personales o de nuestra imaginación. Es una esperanza basada y sellada, mi amado hermano, por la resurrección de Jesús. Pedro nos dice que tenemos una esperanza ¿para qué? Y aquí donde viene el verso 4. La esperanza es de recibir una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará. Está reservada para nosotros en los cielos. Una herencia reservada en los cielos. Mira cómo Pedro la describe: incorruptible, o sea que no se puede corromper; inmaculada, o sea que es completamente pura y perfecta y que no se marchita, o sea que no deteriora. Las herencias de aquí de la tierra, mis amados hermanos, no son como las del cielo. Las cosas de la tierra son efímeras, son pasajeras. Aún el padre que trabajó mucho y acumuló dinero y se lo dio a sus hijos en herencia, con el tiempo el dinero desvanece. Y aunque logren de alguna manera invertir y producir más dinero, la realidad es que este mundo llegará a su fin y todas las posesiones terrenales que hemos acumulado se desvanecerán. Desvanecerán. La herencia de la tierra, las posesiones de la tierra, mi amado hermano, son corruptibles. Están marchadas por el pecado y se deterioran. Mas sin embargo, nosotros tenemos una esperanza viva para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchita. Y Pedro dice que está reservada en los cielos. Qué precioso es esto. Reservada en los cielos. En donde no hay ladrón que robe. No hay polilla ahora que carcoma o que deteriore la herencia que Dios tiene para sus hijos. Ahora, todo esto, no es más, todo esto es sellado, es garantizado por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. No es más, hemos sido hechos nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Hay una conexión, mi amado hermano, una conexión incorruptible entre nuestro Salvador resucitado y nuestra esperanza viva. ¿Okay? Miren, Jesucristo murió, sí, Él murió, realmente murió, no en apariencia, realmente murió. Bien lo sabemos, sabemos la historia. Lo clavaron a la cruz, una lanza traspasó su costado, Él fue enterrado en una tumba. Realmente un cuerpo estuvo allí yaciendo, pero la escritura es clara: al tercer día se levantó. No en apariencia, no era un fantasma, sino, mi amado hermano, realmente, y no en secreto, sino públicamente. ¿Okay? Él se levantó con el poder de Dios en un cuerpo glorificado. Bien lo sabemos la historia. Él entró aún donde estaban los discípulos, milagrosamente entró al lugar, pero aún comió. Tomás tocó sus heridas y tocó su llaga. Y mira, Tomás, no seas incrédulo, toca y cree. No fue un fantasma lo que se levantó de la tumba. Un cuerpo, una resurrección real. Y lo vieron levantarse. Los soldados en la tumba corrieron de temor y temblor. Sus discípulos, mis amados hermanos, lo vieron a Él. Privadamente, en grupos, algunos de ellos. Y en una gran multitud de personas que lo estuvieron recibiendo y lo pudieron presenciar en aquel lugar. Sabemos, mis amados hermanos, que Jesucristo resucitó de entre los muertos.
se levantó de aquel lugar. Hubo testigos que lo vieron. Tomás tocó sus heridas. Ahora, meditemos en el consuelo y la esperanza que esto nos da. Él ascendió al cielo, en donde Él intercede por nosotros. Él vive como nuestro intercesor. Tenemos un mediador que vive para siempre delante del Padre, un sacerdote que ha traspasado hasta el lugar santísimo, en donde intercede por nosotros. ¿Okay? Ahora nosotros somos uno con Jesús. Tomamos de su vida. ¿Okay? Lo que es Cristo también somos nosotros. Lo que le ocurre a Él nos ocurre también a nosotros. Hemos muerto en su muerte y hemos resucitado en su resurrección. Tenemos una promesa, mi amado hermano, de vida. Una promesa de vida eterna, mis amados hermanos. Qué hermosa realidad. Qué esperanza tan hermosa tenemos nosotros. Ahora, ¿cómo yo sé que todo esto se cumplirá? El verso 5 de aquí de Primera de Pedro, capítulo 1, dice: sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe. Dios nos está guardando y protegiendo hasta el tiempo final. Él nos está guardando para que podamos en el día final recibir la promesa que Dios nos ha dado. Quiero cerrar con este pensamiento. Amado hermano, regocíjate y descansa en la obra completa de Cristo Jesús que hizo allí en la cruz. Una obra perfecta, mis amados hermanos, una obra completa. Nuestra vida está totalmente guardada en Jesucristo. Ahora la resurrección de Jesús es la garantía de que Él ha vencido la muerte. Y si Él venció la muerte, Él también venció lo que produce la muerte. Y no existe entonces enfermedad, no existe entonces ninguna dolencia, no existe virus, no existe pandemia, mi amado hermano, que puedan robarnos a nosotros la esperanza hermosa y gloriosa que tenemos en Jesucristo. Tenemos una esperanza viva basada en no en nuestra imaginación, no en nuestros deseos personales, sino basada en la obra completa de Cristo en la cruz. Y aún en medio de este tiempo que vivimos, mis amados hermanos, estamos experimentando quizás dolor, estamos experimentando quizás angustias a nivel mundial. Muchas personas están viviendo con dudas, temores. ¿Qué será? ¿Qué será? No tenemos por qué hacerlo, mi amado hermano, vivir así. Porque tenemos una esperanza real en Cristo Jesús. Nuestro Salvador, nuestro Redentor, se levantó de la tumba al tercer día. Él vive para siempre, para nunca más volver a ver corrupción. Nunca más. Nunca más la muerte lo tocará. Ni una enfermedad podrá tocar su vida. Nada, absolutamente nada. Y la promesa ahora de vida eterna la tenemos garantizada en Jesucristo. Y nuestra perspectiva ahora es diferente a la del mundo. Ya tú y yo no vemos, no experimentamos este mundo de la manera en que las otras personas lo hacen. Nosotros, mis amados hermanos, tenemos una forma de ver las cosas muy, muy diferente. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestro Señor Jesús ha vencido. Ha vencido una vez y para siempre. Y aunque en esta tierra vengan dolencias, aunque en esta tierra vengan necesidades y angustias y enfermedades, mis amados hermanos, nosotros tenemos un Salvador que ya venció la muerte a favor nuestro y ha garantizado nuestra resurrección y nuestra herencia que está siendo guardada y reservada en los cielos para nosotros. Y en este tiempo no tengamos temor, mis amados hermanos. En este tiempo no tengamos angustia, mis amados hermanos. En este tiempo no caigamos en la desesperación del mundo. Seamos ejemplo, porque tenemos una esperanza viva.
viva a través de la resurrección de Jesucristo. Mi amado hermano, nosotros sabemos que vivimos aquí para Cristo. Y si morimos aquí, morimos para Cristo también. Sea que vivamos o sea que muramos, vivimos y morimos para Él. Yo haré lo necesario por guardarme. El doctor nos dice, pues tome la medicina, se la toma. Si le dice póngase la mascarilla, póngasela. Si le dice quédese en su casa y no vaya, pues hágalo. Hacemos lo necesario para nosotros obedecer y guardarnos. Pero al final y al cabo, y después de haber hecho lo necesario y lo posible por resguardarnos, el Señor dice, hijo, hija, ven, te llamo a mi casa. A través de una enfermedad, a través de un virus, la gloria es de Dios. La gloria es de Dios. Porque el día en que partamos, Dios sabe cuándo será. Y si nos toca hoy, pues gloria a Dios me llevará a casa. ¿Ven la diferencia? ¿Ven la perspectiva del creyente? ¿Ven la esperanza que ofrece la resurrección en medio de los tiempos de angustia, aún en medio de un tiempo de pandemia como el que vivimos hoy día? Nuestro Señor venció la muerte y venció la enfermedad, mis amados hermanos. No tenemos por qué temer. No, absolutamente. El temor ni la duda nunca deben apoderarse de nosotros. Amén.